Muy bien, entonces la ciudad de Jericó la volvió a reconstruir Hiel de Betel, según Primero de Reyes 16:34. Estaba yo diciendo que los arqueólogos consideran a la ciudad de Jericó como la ciudad más antigua del mundo antiguo. En este centro profético, como ya lo dije también, conocieron el levantamiento o el arrebatamiento de Elías, según lo que dice el 2:5 de Segundo de Reyes, que ya leímos. Esta revelación tuvo la intención de fortalecer la fe de los alumnos del colegio profético, porque tanto en Betel como en Jericó se había revelado a los hijos de los profetas el levantamiento de Elías. En el 2:3, en el 2:5, allí dice lo que voy a leer a continuación. ¿Sabes que Jehová quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y Eliseo lo sabía y dijo: sí, lo sé, callad. Entonces, en este centro profético, la revelación de la palabra del Señor estaba a la orden del día. Todo lo que el Señor iba a hacer con Israel y con sus siervos lo revelaba el Señor. Gracias a Dios que el Señor siempre está al tanto de lo que acontece a nuestro alrededor. Y en su momento, si Él lo considera así, nos va a revelar qué es lo que va a hacer. Porque también nosotros debemos ser una comunidad del Espíritu y la palabra. Estamos ocupados en el estudio de la palabra, estamos ocupados en la oración, seguimos los pasos de los apóstoles que se ocupaban en el ministerio de la palabra y en la oración. Y en su momento, si el Señor lo determina, traerá alguna revelación para nosotros y que nos indique qué es lo que Él va a hacer en el entorno en que estamos viviendo hoy. Tengamos esa confianza de que Él lo hace, amados hermanos. Paso al segundo asunto de la segunda parte de este estudio y vamos a ver la dinámica de aprendizaje en la escuela de profetas. Ya hemos visto lo siguiente: la relación maestro-discípulo en el oficio profético. Ya vimos la escuela de profetas en Gilgal, la escuela de profetas en Betel, la escuela de profetas en Jericó, y ahora vamos a ver qué sucedía, cómo se movía allí el alumnado, cuál era la dinámica que existió de aprendizaje en la escuela de los profetas. Por eso le hablo sobre esto, la dinámica de aprendizaje en la escuela de profetas. Tuvo dirigentes, la escuela de profetas. Vamos a ir a primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo 20, que ya leímos la semana pasada, pero que nos ofrece todavía más información a este respecto. Primero de Samuel 19, 20, dice así: entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Quiere decir, los dirigía, los orientaba, los conducía, los encabezaba. Y lo hacía para que los jóvenes hebreos que eran llamados al oficio profético aprendieran a discernir la voz del Señor, aprendieran la palabra del Señor. Y tenían como dirigentes y maestros a hombres de la estatura espiritual de Samuel, de Elías y de Eliseo. Bendito sea el Señor. Aprender
a los pies de hombres como ellos, seguramente, hermanos, fue algo impactante, algo que marcó la vida de todos estos jóvenes hebreos que eran llamados al oficio profético. La adoración también era parte de la dinámica que se daba, la dinámica de aprendizaje en la escuela de los profetas. Vamos a leer primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 5, para ir considerando este asunto, cómo la adoración era parte de la dinámica de aprendizaje. En el versículo 5 de primer libro de Samuel, capítulo 10, dice esto: cuando Saúl fue ungido como rey, les estoy haciendo a ustedes un recuento de esta historia. Samuel le dijo así: después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Estos profetas, según el contexto de este pasaje, y poniendo atención en el versículo 3, lo más probable es que venían de Betel, venían de allá porque descendían de allá. En el versículo 3, que creo que es importante leerlo, dice así: luego que sigas de allí más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel. Noten ustedes, suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de manos de ellos. Noten ustedes esto, subían a Betel. Ahora recuerden, en Betel había una escuela de profetas, y esa escuela seguramente en ese momento, en ese tiempo, era presidida por el insigne profeta Samuel. Samuel sabía qué es lo que Dios estaba haciendo en Israel y lo que iba a hacer a través de Saúl. Luego en el versículo 5 le dice que se encontraría una compañía de profetas que descienden del lugar alto, probablemente descienden de Betel, donde estaba esa escuela de profetas, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Noten ustedes la dinámica de aprendizaje en la escuela de profetas. Estaba también muy incluida la adoración al Señor. Ahora, es una adoración a Jehová de los ejércitos. La adoración al Señor es para exaltar su nombre, para reconocer su señorío, entre otras cosas. Y hacer eso, entonces empezaba a moverse el poder del Espíritu Santo entre esa comunidad de profetas. Claro, se invocaba el nombre del Señor a través de la adoración, se reconocía su soberanía sobre ellos, se reconocía su poderío sobre ellos, y entonces el Espíritu Santo se movía entre ellos. Porque la adoración al Señor es completa rendición a su voluntad, lo que Él quiera hacer con nosotros. Adorar al Señor es rendirnos a su voluntad. Bendito sea el Señor. Hay otra cita aquí que también me parece muy impresionante. Yo uso mucho esta palabra porque a mí me impresiona lo que voy a leer. Segundo de Reyes 3:15. Vayan conmigo. Lo tengo aquí. Muy bien. Voy a leer desde el versículo 14. Dice: y Eliseo dijo, ahora, este ya es Eliseo, el que presidía la escuela de profetas en Gilgal, en Betel, en Jericó, en el reino del norte, en Israel. Era el profeta,
era el maestro, era el dirigente, era el hombre de Dios. Y entonces vienen a él dos reyes, el de Judá y el de Israel, para consultarle. Y el versículo 14 dice: y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te vieras, refiriéndose al rey de Israel, porque Israel se ha ido tras los Baales, pero acá en el reino del sur que comandaba Josafat eran más temerosos del Señor, y por esa razón Eliseo dice estas palabras y añade lo siguiente: porque ellos vienen a consultarlo, vienen por palabra del Señor, vienen a ver qué dice el Señor. Y yo, hermano, quiero subrayar una vez más esta lección. Siempre que vayamos a tomar una decisión, cualquiera que ésta sea, preguntemos al Señor: Señor, ¿qué dices tú? Pidamos palabra del Señor, consejo del Señor, con quienes nos presiden, con quienes nos orientan. Dice así: vienen con Eliseo, quieren oír palabra del Señor, y Eliseo dice: mas ahora traedme un tañedor. Un tañedor es un músico, es uno que toca el salterio, o que toca el arpa, o que toca algún otro instrumento de cuerda, de tacto, por eso tañedor. Y entonces está relacionada con la dinámica de aprendizaje en la escuela de profetas, y en su parte la adoración como tal, como parte de esa dinámica. Entonces el tañedor, mientras el tañedor tocaba, noten ustedes, mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Mientras la adoración se daba, ¿verdad? Fluía de un corazón redimido, lleno del Espíritu Santo, adorador en espíritu y en verdad, conectado con la presencia del Señor siempre. Porque sin duda Eliseo aprendió de Elías. Elías decía: vive Jehová en cuya presencia estoy, en cuya presencia vivo, en cuya presencia me mantengo. E indudablemente Eliseo también vivía en la presencia del Señor. Como se dice de Carlos Finney o Charles Finney, sus biógrafos dicen que este hombre casi se parecía a estos profetas que vivían en la presencia del Señor, largas horas de oración, días completos de ayuno y oración. Eliseo era un hombre así, conectado con el Señor, y su conexión con Él se basaba en el conocimiento de la palabra del Señor, en su vida de oración y en su profundo y ferviente espíritu de adoración. Gloria al Señor. Conectados con el Señor, hay que adorarle, y en ese punto viene la revelación del Señor, viene palabra del Señor. Y entonces allí está. En Primero de Crónicas 25:1 leemos lo siguiente: la adoración parte de la dinámica de aprendizaje en la escuela de los profetas. Y esto fue tomado de la vida del rey David, quien instituyó cantores, y que estos cantores profetizaban. Dice Primero de Crónicas 25:1: asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún,
para que profetizasen. Noten ustedes, para que profetizasen con arpas, salterios, címbalos, y el número de ellos hombres idóneos para la obra de su ministerio. Noten ustedes esto, cómo la adoración era parte de la dinámica de aprendizaje en la escuela de los profetas. Luego, en esta dinámica se expresaba el fervor espiritual de los profetas y en ella venía la revelación de Dios, como en el caso de 2 de Reyes 3:15 que ya nombré. También en la dinámica de aprendizaje, los profetas o los hijos de los profetas eran trabajadores. El trabajo para la ampliación de las escuelas de profetas, como en el caso de 2 de Reyes 6:12. No solamente se ocupaban en la vida contemplativa los hijos de los profetas, eran trabajadores. Cualquiera que quiera entrar al ministerio, hermano, tiene que aprender esto. Hay que trabajar y trabajar duro. Alábele que Él vive, gloria a Dios. Duro. Trabajo ministerial no es nomás la vida contemplativa de estar esperando que Dios me supla por por aquel, etcétera. No. Los profetas estos trabajaban. Vamos a verlo. Aquí está en la Biblia. 2 de Reyes 6, 1 y 2. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo. Noten ustedes, los hijos de los profetas. Es una iniciativa. Estos jóvenes aspirantes al oficio profético tenían iniciativa. Tenían visión de ampliación. He aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Noten ustedes. Y lo invitaron a Eliseo, vente con nosotros. Y él fue también. También Eliseo trabajaba. Recuerden ustedes que cuando Dios lo llamó estaba arando con 12 yuntas de bueyes. No estaba en una hamaca en la playa de Tel Aviv. No. Estaba trabajando con 12 yuntas de bueyes cuando lo llamó el Señor al ministerio. Y estos jóvenes hebreos aprendieron de ellos, de Eliseo, a trabajar, a tener iniciativa. Y como ya lo dije, que no solamente se dedicaban a la vida contemplativa, tenían otras actividades. Estaban sujetos a la dirección de su dirigente, como en el caso de 2 de Reyes 9:1, cuando Eliseo manda a uno de los hijos de los profetas a hacer este trabajo. Vamos a ir allí. 2 de Reyes 9:1 dice así: entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo, ciñe tus lomos, toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Y cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. Y allí está entonces este aspirante al ministerio profético, atendiendo a la indicación, sujeto a la dirección de su dirigente. Ahora, noten ustedes que estos jóvenes hebreos que aprendieron el oficio profético, lo vuelvo a recapitular, eran verdaderos adoradores, trabajadores, con iniciativa, con visión. Ya nos quedó chica la escuela de profetas. Eliseo decían, vamos a hacerla más amplia, visión, iniciativa y trabajo y sujeción a su líder, que en este caso era Eliseo, porque Eliseo manda a uno de estos hijos de los profetas
y este va sin cuestionar a su líder. Bien, la llenura del Espíritu Santo también era una dinámica de aprendizaje. Venía el Espíritu Santo a enseñarles. Primero los llenaba y luego les enseñaba, les revelaba. Había revelación de la palabra del Señor en la escuela de los profetas. Por ejemplo, ya lo nombré, cuando llegan a Betel, Eliseo y Elías, los hijos de los profetas ya sabían que Dios había de levantar a Elías. Dios les había revelado eso. Ahora, hermano, mire, lo que yo estoy enseñando lo he vivido, porque me preocupa y procuro que nuestra congregación sea una comunidad del Espíritu y la palabra. Un lugar donde haya palabra del Señor, no palabra de hombre. Un lugar donde fluya el poder del Espíritu Santo y haya revelación, dirección que le dé Dios a la congregación y al pastor. En una ocasión, en la iglesia que pastoreamos mi esposa y yo, se dio una situación así. Era un servicio de un domingo. Y entonces pasamos a orar por todos los jóvenes que teníamos en aquel tiempo, que ahora son padres de familia y eso, pero en aquel tiempo eran jóvenes. Y entonces mi esposa tuvo una revelación del Señor donde vio la muerte entre los jóvenes. Y ella me cuenta que ella batalló para que esa revelación que el Señor le estaba dando nos dijera a todos, vamos a orar por todos los jóvenes porque veo esto, veo muerte entre los jóvenes. Los pasamos a orar y cuando estábamos orando con estos jóvenes, vio así la muerte entre algunos de ellos. No digo nombres por cuestión de ética, pero entre algunos de ellos se vio así esta revelación. Y oramos por estos jóvenes en aquellos años. Oramos que el Señor los guardara, los cuidara, los protegiera. Al día siguiente, fuimos mi esposa y yo a la oración. Ahí había un grupo de hermanos orando y cuando nosotros llegamos a la oración, detrás de nosotros llega una de las mamás de uno de estos jóvenes. Y entonces me empieza a platicar, pastor, sucedió esto. En el lugar donde trabaja mi hija, llegó un hombre a asaltar la tienda donde trabaja. Y en esa tienda trabajaban dos de nuestros jóvenes. Uno de ellos ya acababa de salir de esa tienda porque el patrón tenía dos de esas tiendas donde vendían celulares, arreglaban celulares. Y él había llegado a la tienda y se había ido a la otra tienda, pero la joven se había quedado en esa. Y en eso llegó un hombre con una pistola a asaltar allí la tienda. Y a esta señorita de la iglesia la amagó y le puso la pistola en la cabeza. Pero el dueño de la tienda reaccionó y defendió a la joven y sucedió lo que sucedió. Y la revelación que el Señor le había dado a mi esposa fue genuina, correcta. La hermana nos platicó. Y como estábamos orando todos allí, al platicarnos, mi esposa se levanta de orar y entonces la hermana nos platica todo lo que sucedió y entonces se confirmó la revelación que el Señor le dio a ella en ese tiempo. Así se daban estas clases de revelaciones en las escuelas de los profetas. Ahora, vivimos en un tiempo en que necesitamos que haya revelación del Señor. Por lo tanto, debemos de seguir siendo
una comunidad del Ruach Davar, una comunidad del Espíritu y la palabra. Debemos de estar siempre conectados a la palabra del Señor, a la presencia del Señor en oración y aprender. El discipulado era una dinámica de aprendizaje en la escuela de los profetas. El ministerio profético de Eliseo fue el resultado de su aprendizaje con su maestro, el profeta Elías. En otras palabras, Eliseo fue discípulo de Elías y Elías tuvo sus discípulos, entre ellos Eliseo, y Eliseo tuvo sus discípulos. Y había una conexión e interacción maestro-discípulo. La conexión hace posible la comunicación y la interacción hace posible la relación y el diálogo. Por eso, amados hermanos, no nos desconectemos de la presencia del Señor. Interactuemos con este estudio, preguntemos, aprendamos, sigamos formándonos, porque en la escuela de profetas, como en cualquier centro educativo serio, uno de los objetivos que no debemos olvidar en estos centros educativos es la formación, no solo la información. En una ocasión yo di un consejo en el Instituto Bíblico Antioquía a los maestros de esta institución, nuestra amada escuela. Hermanos, sigamos siendo formadores de ministros, no solamente llenarles la cabeza de información. Tenemos que ocuparnos en ayudarlos en su formación, en la formación de su carácter, enseñarlos a orar, a que oren, a que sean hombres y mujeres de oración, a que sean personas que conozcan la palabra, la Biblia. Así que, amados hermanos, concluyendo esta disertación sobre la escuela de los profetas, la fortaleza de nuestra fe viene por la palabra de Dios. Aquí está. Debemos de seguir siendo una comunidad del Espíritu y la palabra. Debemos de seguir formándonos a la imagen de Cristo. Debemos de ser sensibles y dóciles y obedientes a lo que el Señor nos revele. La revelación del Señor nunca suplantará lo que ya está escrito. Una revelación que venga nunca suplantará lo que ya está escrito. Será acorde con lo que el Señor ya nos ha revelado en su palabra. Por lo tanto, amemos el estudio de la Biblia. Yo me quedo asombrado cómo la devoción del pueblo de Dios, de los israelitas, es tan manifiesta en el estudio de la palabra, porque los he visto, hermano. Verlos cómo están bebiéndose la escritura con tanta sed y hambre de aprenderla, que están, hermanos, conectados a la escritura. Quiera Dios que usted y yo seamos así, siempre conectados, ávidos de aprender la palabra del Señor y de conectarnos con la presencia del Señor en nuestra vida de oración, para que ello nos ayude en nuestra formación. Que Dios los bendiga a todos. Esta ha sido la escuela de los profetas. Conviértase en un discípulo del Señor, no en un simple creyente. Bien, oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, gracias en el nombre de Cristo. Ayúdanos a todos a no desconectarnos de tu presencia y de tu palabra, sino que siempre estemos, Señor, al tanto de lo que tú quieras decirnos en la oración y en tu palabra, que son los medios en que nosotros, Señor, por los cuales nosotros podemos estar en
conexión continua contigo, Señor. Así como Eliseo, que nunca se apartó de Elías, así nosotros no queremos apartarnos de ti, Señor, y permanecer siempre a tus pies, aprendiendo. Ayúdanos a todos, bendícenos a todos, bendice a mis hermanos, bendice a las personas que se conectan a este estudio, ayúdalos en su formación, en el nombre de Cristo, amén. ¿Llegaron peticiones? Vamos a orar por los miembros de las familias que aún no son salvos y por la protección de Dios para todos, y por la hermana Mona Barraza, que el Señor le dé completa sanidad, y por todas las peticiones que no se pudieron presentar por la cuestión de que tuvimos problemas, hermano. Por los que pensaron que el Señor había venido por su iglesia en la interrupción de la transmisión y ya no vieron ya no me vieron en el púlpito, ¿no? Todavía estamos aquí, hermanos, gloria al Señor, pero un día eso va a ser una realidad. Bendito Cristo, a ti la gloria, Señor. Ayúdanos a todos. Padre celestial, en el nombre glorioso de Jesús, la hermana Mona, Señor, ayúdala, sánala, tócala, haz un milagro de sanidad en su cuerpo, Señor. La ponemos en tus manos para que tú la bendigas y la sanes en el nombre de Cristo, y por tu palabra ayúdala, Señor, fortalece su fe, llénala de tu gracia, llénala de tu espíritu, llénala de tu presencia. Todos los hermanos, Señor, todos, bendícelos, guárdalos, cúbrelos con la bendita sangre de Cristo. Salva las almas, Señor, los que no son salvos. Salva, ten misericordia. Te rogamos, Señor, que tú lo hagas así. Protégenos a todos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos de la iglesia Bethsaida, pues como anuncié el domingo que había que anotarse para la asistencia al servicio de este próximo domingo, pues el número de asistentes ya está completo, hermano. Así que si usted no se anotó, hay dos posibilidades, ¿verdad? Usted no estaba conectado en el momento que dimos el anuncio, o usted no tiene la manera de conectarse. Pero si me está escuchando, pues ore que si alguno de los hermanos no pueda ir, nos avisen para que usted lo pueda hacer. Así que, hermanos, los que no se anotaron, pues es una disposición del gobierno, no podemos tener más número de gentes de la establecida, solamente 100 personas podemos tener. Así que ya están, y ya me parece que no hay lugar. Entonces, si usted no se anotó, pues anótese para darle lugar el próximo domingo, y les pedimos una disculpa, hermanos, pero había que anotarse. Espero que nos comprendan en esto. Dios los bendiga a todos, Dios los guarde, Dios los cuide. Nos vemos en la próxima transmisión.